Vamos a comunicarnos con San Francisco. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Mónica Gili, presidenta del Colegio de Abogados de San Francisco. Mónica, muy buenas tardes. Hola Andrea, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, estaba viendo cómo las distintas agrupaciones, los colegios de profesionales también están un poco acomodando las actividades en vistas de estos decretos del Gobierno Nacional, aprobados luego por el Gobierno Provincial y los municipales. En cuanto a la actividad de los abogados, Mónica, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Bueno, hoy cerca del mediodía, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia emitió un acuerdo reglamentario que lleva el número 1620, por el cual dispuso declarar inhábiles los días 17 a 31 de marzo del corriente año. Bueno, a partir de mañana. O sea, a partir de las 0 horas, sí, exactamente. Sí. Además de una serie de recomendaciones al personal, bueno, sí, que ya se venían haciendo, dispone un receso judicial extraordinario por razones sanitarias entre el día 17 y el 31 de marzo inclusive. Bien, contanos, esta declaración de inhábil, de este receso, ¿qué implica? Implica virtualmente una feria judicial, o sea, solamente se van a atender aquellos casos de urgencia con el personal que dispone el TCJ, al que se le va a notificar la obligación de estar en el lugar de trabajo, pero solamente para aquellas cuestiones que resulten impostergables. O sea que hay personal del ámbito judicial que directamente no tiene que ir a trabajar. La mayoría. En definitiva, hoy, esta mañana temprano, hubo un acuerdo por el cual se disponía que no fueran, iba a decir, se eximía de la obligación de ir, pero en realidad lo que hacía el acuerdo era disponer que aquellas personas mayores de 60 años, sí, o que estuvieran en una situación de salud de vulnerabilidad por presentar problemas cardiovasculares, de hipertensión o embarazadas, debían dejar su lugar de trabajo. Con lo cual ya hubo todo un número de personal que se retiró esta mañana cuando se presentaron a trabajar. Bien. Exactamente. Sí. Con este acuerdo reglamentario lo que se hizo fue disponer en definitiva algo que nosotros ya sospechábamos que iba a ocurrir, si no hoy, en el día de mañana, que es virtualmente una feria judicial, con lo cual solamente va a trabajar un grupo de empleados mínimos para atender las cuestiones urgentes e impostergables, como ocurre en la feria de enero y de julio. Bien, bueno. Mirá que no realmente lo había leído, pero no había llegado a entender el alcance que tenía la medida. En relación a esto estamos hablando, digamos, de un parate de la justicia. Total y absoluto. Quiero destacar que ya veníamos con paros de los empleados en estos últimos días, ¿no? Con medidas de fuerza por un aumento que se les había otorgado y que no se les habría pagado, pero de todas maneras la situación sanitaria hizo que en definitiva lo dispuesto fuera más amplio todavía respecto de lo que se dispuso a la mañana temprano, y es que virtualmente la justicia de Córdoba se paraliza, igual que la justicia federal, porque la Corte Suprema emitió también una resolución en el mismo sentido esta tarde. O sea que se paraliza Justicia de Córdoba, Justicia Federal. ¿Y cuál es la decisión que adoptan desde el Colegio de Abogados? O sea, ¿cómo trabajan los abogados? ¿Directamente no trabajan? Bueno, mientras no tengamos que cumplir cuarentena, que implicaría un impedimento de movilizarnos, obviamente que cuanto menos movilización de gente haya en esta situación, es mucho mejor. Pero mientras no haya una medida en ese sentido, nosotros podremos seguir en nuestros estudios y si no, deberemos quedarnos en casa directamente. Lo que ocurre es que por más que yo quisiera presentar algún tipo de demanda, en la medida que no
no sea algo urgente, algo impostergable, no lo puedo hacer hasta el 31 de marzo si es que no se prorroga la medida después. Bien, Mónica, ¿y has hablado con los abogados? ¿Cuál es el clima entre ellos en relación a qué hacer en estos días hasta el 31 de marzo? Bueno, yo estuve el viernes en una reunión en Córdoba de la Federación de Colegios de la provincia, donde se habló un poco de este tema, porque ahí ya sabíamos que el Colegio Público de Buenos Aires iba a solicitar a la Corte la declaración de una medida de este tipo. Los colegios de la provincia no teníamos una posición uniforme en cuanto a qué tipo de medidas tomar en este caso, si era necesario el dictado de esta medida o se podía postergar. Por supuesto que está en juego la salud pública, entonces obviamente que nosotros vamos a acompañar, pero pretendíamos nosotros que fuera una medida dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Seguramente, sí, y está en juego la salud pública, pero por el mismo criterio, digamos, ningún trabajador va a querer ir a trabajar y solamente no van a ir los de la justicia. Exactamente, sí. Lo que nosotros observamos, particularmente en esa reunión, es que hay abogados que están esperando quizás audiencias desde hace mucho tiempo, hay tribunales que tienen mucho retraso en la fijación de las audiencias o en la resolución de las causas, y bueno, tomar nosotros la decisión de pedirle al Tribunal Superior de Córdoba que suspenda la actividad judicial no nos parecía lo más atinado. Creo que los que deben tomar la decisión en este caso, así como toman otro tipo de decisiones que también nos afectan a los abogados, bueno, debían ser ellos y no los colegios de abogados. No obstante, quiero resaltar que el Colegio de Abogados de Córdoba, por su parte, hoy solicitó la aplicación de esta medida. Bien, el de Colegio de Abogados de Córdoba acompañó, entonces. Exactamente. Bien, acompañó la medida. Bueno, o sea que estamos casi sin actividad en la justicia, para que quede claro. Exactamente, yo te diría sin actividad, salvo los supuestos excepcionales que te mencioné, que son aquellos casos de necesidad, de urgencia, que resultan impostergables. Como una feria, claro. Al igual que en una feria común y corriente del mes de enero o del mes de julio. Sumándose ahora estos procedimientos que están haciendo, viste, ante las personas que no cumplen la cuarentena, que es algo novedoso. Que por ahora afecta únicamente a aquellos que están identificados como personas que deben cumplir con la cuarentena porque han vuelto de viaje o porque han tenido algún tipo de contacto. Después, si ya esa medida se amplía, restringiéndose la libre circulación, digamos, en la ciudad o en el país o donde fuere, bueno, habrá que ver cómo se instrumenta toda esta cuestión y hasta qué momento. Hablando de eso, te aprovecho y te pregunto, y un poco te pregunto una consulta del ámbito de las leyes. Me estaban comentando que hay ciudades en el sur del país que cuando vos querías salir de la ciudad te pedían todos los datos, ¿viste? Como que están ya controlando los ingresos y los egresos a las ciudades. Y escuchaba esta mañana en Cadena 3 la información que decían que venía desde el gobierno de Mendoza, en donde no quería el gobernador, viste que se viene el fin de semana largo, entonces no quería que la gente de Mendoza se fuera para Chile y tampoco quería que viajaran mucho a Buenos Aires, viste, por el tema del contagio. ¿Todo esto es legal? Mientras no haya una disposición concreta que impida el traslado dentro del país, el movimiento, no sería legal. Obviamente que los deseos de los gobiernos pueden ser una cosa y la realidad a veces nos indica otra. Yo creo que lo mejor sería tener el menor movimiento posible, a los efectos de prevenir una expansión de esta pandemia. Pero para eso hay que tomar medidas concretas. Hace un rato estaba hablando con una persona que me decía que no se ha caído prácticamente el nivel de reservas previstas
fin de semana largo, con lo cual aparentemente la gente sigue con intenciones de irse de vacaciones, de viajar, en esos días, bien, de viajar. Sí. Obviamente que me parece que no es lo más conveniente, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace, siempre y cuando no haya una disposición, una medida tomada por el gobierno nacional o por algún gobierno provincial en ese sentido, con una causa fundada, la circulación debe ser libre. Sí, bien. Y ahí viene otro tema que vamos a ver cómo sigue también todo esto, que un poco lo traes también aquí a esta mesa vos, que es el hecho de que, viste, estamos hablando de ponemos el ejemplo del turismo y de las reservas, que la gente tiene pensado continuar con la idea de, por ejemplo, irse de viaje a un lugar de las sierras. Y el otro tema grande es que si nadie va a ningún lado, en la actividad económica de turismo, para hablar de una de ellas, ¿no? Que se ve totalmente dañada y bueno, damnificada. También esta gente que de pronto, por toda esta situación, recibe estos daños a sus ingresos. Seguramente pueden llegar a pensar en presentar algún recurso o algo como para que los gobiernos los ayuden luego, porque si no, ¿quién paga todo esto? Yo creo que el costo económico de esto va a ser tremendamente alto, no solo en la actividad del turismo, ustedes lo deben tener también ahí en Las Varillas, como nosotros en San Francisco, se han tenido que suspender los cumpleaños de 15, fiestas de casamiento. La municipalidad ha dispuesto, por ejemplo, que cualquier aglomeración de personas queda prohibida, con lo cual, por ejemplo, en un restaurante, las mesas tienen que estar por lo menos a 2 metros de distancia, no más de 4 personas por mesa. Hay toda una serie de cosas que indudablemente eso afecta al dueño del restaurante, afecta al proveedor, afecta a un sinfín de personas. Ese costo económico yo no sé cómo se podrá solucionar, el costo económico privado, porque hasta ahora el costo económico de la parte estatal está cubierta, o sea, los docentes no van a dejar de percibir su sueldo, los empleados judiciales tampoco, los funcionarios y magistrados tampoco. El tema es el sector privado, que no depende de un sueldo estatal. ¿Cómo se cubre ese bache que se está produciendo en todas estas actividades, inclusive la nuestra, ¿no? Totalmente, sí, y es un tema que a lo mejor ahora no es el momento, pero que prontamente ya se va a empezar a hablar. Y algunas respuestas tienen que dar también, porque es muy fácil decir esto se cierra, esto no se hace, digamos, esa decisión que también es necesaria, se hace, pero el tema es que luego las personas estas que estamos hablando, vos tenés un bar o tenés un boliche y no lo podés abrir en un mes, supongamos en un mes, ¿cómo haces con todos los compromisos que tenés también, no? Bueno, eso es precisamente la cuestión. Vos tenés que tener en cuenta que todos tenemos gastos que afrontar, algunos podrán, no sé, pedalearse de alguna manera, claro. Pero otros no. Cuando vos te llega la factura de la luz la tenés que pagar. Yo quiero ver cómo vamos a hacer con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Así es. Bueno. Obviamente que la cuestión de la salud pública tiene que estar por encima de todo eso. Pero también me parece obvio que los gobiernos van a tener que, hacia el provincial o el nacional, dar algún tipo de solución a esta situación. Yo creo que sí, ya van a tener que empezar a dar alguna respuesta, también en base a esto, ¿no? Para colmo, a nivel nacional, viste que no estamos en las mejores condiciones económicas. No, nos agarra en un momento un poco delicado para este tema. Sí, 2020, un año. Sí, un año complicado. Complicado. Dice, había en el Facebook que te ponen, dice unas bromitas así, no lo podremos devolver porque vino un poquito fallado. Está bien. Está bueno. Bueno, Mónica, te agradezco el tiempo y la aclaración y las explicaciones que hacías para que la gente sepa también, bueno, cómo digamos, ha planteado la justicia. Entonces, hasta el 31 casi no hay actividad judicial. Exactamente. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vos. Muy bien. Un beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Chau.
la doctora Mónica Gili, presidenta del Colegio de Abogados de San Francisco, con esta novedad, porque no la teníamos realmente así tan contundente. La justicia, ellos mismos, viste que ellos son como diferentes a todos nosotros, han decidido que no va a trabajar, entran como una especie de feria hasta el 31 de marzo. Bueno, gente especial, la gente de la justicia.